Amigo Leo, muy Señor buenas profesor Garay, tardes. ¿Cómo te encuentras, Leo? yo me encuentro sentado y usted. Como podrás ver también. Este, pues de nuevo, dándote la bienvenida, agradeciéndote por el tiempo que me estás brindando y también para avisarte que de nuevo estamos grabando la sesión por si hay algún inconveniente. No, nada, No, nada. nada. Entonces la sesión se está grabando para cualquier duda o aclaración, mi amigo Leo. Pues continuamos con el tema de la sesión anterior. ¿Recuerdas de qué, a qué nos referimos en nuestra clase pasada? Recuerdo que hablábamos precisamente sobre el tema de la filosofía, el origen del mundo y cierta parte de la historia, en donde vimos unos cuantos pensamientos filosóficos, algunos autores más representativos, los pilares del conocimiento, como se les denomina, y de igual forma algunas teorías mediante las cuales se trataba de explicar el origen del ser humano, su porqué del comportamiento y demás. Exactamente, mi Leo. Se ve que sí pusiste atención y eso me da gusto. Como tú lo mencionas, hablábamos del origen de todas las cosas. ¿Recuerdas qué término, qué concepto se le da a este origen? Chin, maestro, me va a matar. No estudiaste tus apuntes, mi alumno querido. Mira, aquí te lo No, ponemos. y, pero la hojita donde los apunté la tiró mi mamá, entonces. Pues aquí está, compañero, el arge o el arche. Recuérdalo bien. Esto es a lo que nos referimos cuando tratamos de darle una respuesta al origen de todas las cosas, de toda la vida. Entonces, hablamos de los tres principales pensadores de la escuela de Mileto, los cuales fueron Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto y Anaxímenes de Mileto. ¿Recuerdas más o menos cuál era el elemento que ellos aportaban como, que ellos concebían como el arge? Pues si mal no estoy, ellos aportaban en que el alge venía primordialmente del agua, ya que le relacionaban con la vida. El agua era el arge, el elemento arge de Tales de Mileto. Por su parte, Anaximandro nos habla del apeirón. No sé si te acuerdas un poquito de este concepto, un poquito complejo, el cual no es algo tangible, sino es algo que está, es la esencia de todas las cosas. Mientras tanto, Anaxímenes nos menciona que es el aire. Son tres elementos diferentes que cada uno de estos pensadores pues nos va a estar brindando como su aportación hacia el origen de la vida. Con esto ya un poquito, ya recordando lo que estuvimos viendo la clase pasada, vamos a continuar con estos autores que nos plantean y que nos dicen, sobre todo, vamos a seguir con este tema del Arge, porque todos estos autores, al final de cuentas, es sobre lo que nos hablan, ¿no? Básicamente, entonces, continuando con estos pensadores, vamos a llegar a estos dos, Heráclito de Feso y Parménides de Elea. Pero aquí, antes de que yo te empiece a comentar sobre qué trata cada uno, sí quiero aquí que hagamos una pequeña dinámica para ver quién va a estar explicando este tema, tú o yo. Obviamente, si te toca a ti, yo te voy a dar un pequeño espacio para que tú puedas hacer una pequeña investigación y pues me puedas ir comentando ideas que vayas rescatando. Entonces, vamos a pasar a esta pequeña ruletita. Vamos a compartirla. Y está cargando. Ok, me parece que ya la ves. Ya. Vale, como puedes ver, aquí estamos los dos elementos. Tú, Leonardo, como el alumno, y yo, Garay, como el docente. Cada uno con un color, el tuyo es el morado. Repito, si te toca en la ruleta el color morado, yo te voy a dar un espacio para que puedas investigar un poquito de lo que son estos dos autores y me puedas explicar un poco
muy general sobre los dos temas que tratan. Y si cae en mi casilla, pues obviamente me tocará a mí explicar. Entonces vamos a dar. ah, amaneciste un poco salado el día de hoy, como puedes ver, te tocó a ti. Voy a Ahora, investigar. mira, aquí hay dos pensadores, ay, no se cae esto, se pone, a ver, espera. Espera. Ahí está, ahora sí. Eh, entonces, como bien comentamos, vamos a investigar un poquito. Eh, Tú decides, ¿cuál de estos dos te gustaría como que saber un poquito? Perdón, lo tenía apagado. Mm, del que se refiere al viento. Esos, son el que ya pasamos, es el que se refiere al viento que mencionas, fue Anaxímenes. Ahorita de estos dos que tenemos de Heráclito de Efeso o Parménides de Elea, ¿cuál de estos dos tú quieres investigar para que me digas un poquito de qué trata? Ah, pido Heráclito. Heráclito de Efeso, ok, te doy 5 minutos, nada más va a ser algo, como te digo, muy general, tampoco quieras meterte tan a fondo. Lee información, pero sobre todo reflexiónala, no nada más te lo memorices y me lo vengas a decir, nada más sí genérate un pequeño espacio para que lo puedas reflexionar, ¿va? Entonces, 4:30, para que me puedas platicar un poquito de Heráclito de Efeso, ¿va? Sí, señor. Ok.
¿Cómo ves, Leo? ¿Estás listo o te damos un momentito más? Listo, señor. Va. Entonces... ay, ay, ay. Ahora sí, háblame un poquito de lo que pudiste encontrar de Heráclito de Éfeso. Lo principal que puedo encontrar de este personaje es que él se refiere a sí mismo como no solo un pensador, sino también como un filósofo y de la misma manera un científico, puesto que varias de sus investigaciones iban dirigidas a lo que es el origen de la humanidad. Sin embargo, en estas investigaciones él lo que trataba es que precisamente no solamente se trata de lo religioso, sino que lejos de darle a todo una explicación basándonos en los dioses, él decía que el hombre por sí mismo es quien le puede dar una explicación a lo que ocurre a su alrededor mediante el método científico que es la investigación, es el hacer pruebas, es el generando leyes que lo ayuden a entender su entorno y de la misma manera hace referencia al cambio como algo que está en constante movimiento, algo que no se puede detener, algo que está en total presencia y es lo que, ¿cómo decir? Es lo que gracias al cambio define quiénes somos y para dónde vamos, más o menos así él lo definía. Y como último que investigué y que me llamó la atención es que él toma como referencia el elemento del fuego, precisamente como este cambio constante, sino que lo simboliza como esa lucha en la que para él, mientras no es el arte, es de carácter poético, puesto que tiende a adornar de esa manera sus textos para dar a entender el conocimiento que él mantiene sobre la existencia del ser humano y el cómo él está en constante conflicto con todos estos sucesos que ocurren a su entorno, el cual él intenta descubrir. Ok, Leo, sí, muy buena información la que pudiste rescatar. Puntos muy importantes que tocas de él, sus pensamientos, incluso el recalcar, perdón, este aspecto en el que nos referimos desde la primera sesión, a final de cuentas lo que es la filosofía, digo, perdón, el término logos, el buscar una respuesta racional a hechos que hasta la fecha en ese momento solo se daban explicaciones con mitologías o religiones. Exactamente es eso, dar prioridad al pensamiento racional, al pensamiento científico. Y igual en esta parte, por ejemplo, aquí yo te lo puse súper resumido, nada más como referencia. Él encuentra el origen, que él nos dice el origen es el fuego en constante cambio. Eh, Como tú mencionaste, todo está en constante movimiento y al final de cuentas todo esto lo representa el fuego porque el fuego es eso en sí mismo, el movimiento, el estar cambiando constantemente de un elemento a otro. Y aquí es muy, si no, no podemos hablar de él porque su contemporáneo Parménides de Elea, y ya introduciéndolo aquí al tema, eh, lo empieza a contradecir, bueno, empieza a generar su propia teoría sobre el arge, pero aquí lo contradice, mientras Heráclito habla sobre algo que está en constante movimiento y en constante cambio, y también muy importante, perdón, se me pasó a decirte, mencionaste algo un poquito así rápido, de una lucha. Un poquito más específico, esta lucha nos referimos como a la lucha entre contrarios. Para que se dé la vida debe de haber una lucha entre contrarios. Podemos poner como, por ejemplo, una planta, una semilla que tú siembres. Para que esa semilla pueda dar vida, pueda generar una planta, para esto es necesario que exista una confrontación entre la tierra, el agua y la luz del sol. Sin esta confrontación de elementos, no se podría dar vida a esta pequeña planta. Otro ejemplo de esta lucha de contrarios es que para que tú puedas ver un nuevo amanecer cada día, previo a esto debe de dominar la noche. Para que tú puedas ver en próximos meses un invierno muy bonito con un cielo lleno de blanco por las nubes, pues previo a esto tiene que haber un verano, ¿no? Entonces siempre debe de haber esta dualidad de contrarios, luz y oscuridad, frío y calor, para que pueda existir esto que llamamos vida. Ahora, Parménides de Lea lo contradice un poco porque él nos habla de el origen de todo como el mismo ser.
Aquí Parménides es un poquito complicado, yo diría que es de los más complicados de poder analizar, porque contrario a todos los pensadores que ya venían tiempo atrás, él dice, bueno, pues es que ellos se basan en esto, pero quizá y no sea por ahí la tirada. A lo mejor aquí te voy a hacer una pregunta y tampoco espero que la puedas responder al 100, pero aquí Parmenides de Lear se plantea, ¿qué es eso que todos los seres vivos tenemos en común? ¿Qué crees que sería eso, Leo? ¿Qué creo que todos los seres vivos tenemos en común? Sí, sí, todos los seres vivos, no solamente humanos, seres vivos en general. Algo que todos tenemos en común. Ah, podría ser todas las características biológicas que se refieren a la reproducción, al metabolismo, al crecimiento y todo ese tipo. Eh, es un buen intento, pero no va por ahí la tirada. Eh, Rayos. pero sí, lo intentaste. Cuando nos referimos, bueno, él plantea que todo este aspecto que tenemos todos en común, y puede sonar hasta incluso capcioso, es que todos los seres vivos tenemos la cualidad de ser. Nosotros somos, existimos porque somos. Algo que no, si no podemos ser, no podemos existir. Pues te comento que en esta parte, este aspecto, con este pensador en específico, sí es un poquito como que más complicado tratar de analizar un poquito su pensamiento, pero al final de cuentas de eso nos habla, que el origen de todo es el ser. El ser lo ve como a una esfera redondeada gigante, limitada, inmóvil, que por este aspecto decimos que choca con el pensamiento de Heráclito, porque Heráclito, como bien lo mencionaste, plantea algo en constante movimiento. Por aquí Parménides nos dice lo contrario, es algo inmóvil, indivisible y sobre todo eterno. Es algo que está ahí, de ahí venimos y ahí vamos a dar. Todos somos porque existimos y existimos porque somos. Aquí a este punto es un poquito confuso, pero para un ejemplo que nos pueda llegar a aterrizar un poquito mejor esta idea, tenemos que, por decir, la existencia de la luz. La luz es y existe. Por el contrario, ¿qué tenemos el contrario de la luz, Leo? La oscuridad. Exactamente. ¿Qué pasa con la oscuridad? La oscuridad no es ni existe, la oscuridad es la ausencia de luz. Lo mismo pasa con el ruido. El ruido es y existe. ¿Qué pasa con el silencio? El silencio no es, por lo tanto no puede existir. No es más que la ausencia de ruido. Con esto pues ya podemos tener un poquito más eh, claro lo que este pensador tenía en su mente, aunque sigue siendo un poquito complejo. Ahora nos quedan cuatro pensadores en general. Vamos a hacer algo. Tú escoge uno, el que tú quieras, y así súper rápido, ya nada más para que igual me comentes lo que puedas encontrar de él, y yo me voy a encargar de los otros tres, ¿te parece? Me parece bien. Excelente. Coméntame cuál es con el que te quedas. Pitágoras. Todo tuyo. Va. 5 minutos.
¿Ya quedó, Leo? Ya. Va, entonces cuéntame un poquito de qué hablaba este señor. Que Pitágoras no solamente es uno de los personajes de las matemáticas, sino también de la astronomía y de la música, siendo estos los campos más sobresalientes. En las matemáticas, su mayor aporte por el que más se le conoce son las tablas de multiplicar, las relaciones entre números enteros y diversas otras escalas numéricas mediante las cuales se pueden definir y calcular varias longitudes. En la astronomía se le reconoce por su teoría en que la Tierra no era plana, pero sobre todo que era el centro del universo, que la órbita de la Luna estaba relacionada con el ecuador, más aparte fue quien dio a conocer grandes aspectos verdaderos acerca de Venus. Sin embargo, algo que también cautivó mucho sobre Pitágoras fue el cómo relacionó la matemática con la música, haciendo de este un cálculo mediante el cual, usando números enteros, se logró definir lo que eran las escalas musicales y basándose en ellas fue como creó la escala mayor que hoy en día, a través del instrumento que él creó, se utiliza en violines, guitarras, bajos y en cualquier instrumento de cuerdas que lleve trastes. Ok, pues, y como pudiste darte cuenta, este señor aportó en múltiples áreas y de gran medida. Como bien lo mencionas, astronomía, matemáticas, música. Y incluso en este aspecto de la filosofía, pues retomando el tema del arge o el origen de todo, este señor plantea el número como su arge. Eh, Menciona que incluso parte, podría decirse, en su enamoramiento hacia la música, nos decía que la armonía era musical. Y al final de cuentas, la música eh, se produce cuando existe un compás. Y curiosamente este compás, como tú bien lo mencionaste ahorita, pues se basa en números enteros. Y estos son los que por los que se logra hacer la música. Entonces él nos menciona, la armonía está en la música. ¿Qué pasa cuando todo es armonía? Pues todo va a estar compuesto de esta parte musical, pero por sobre todo de que estaba compuesta esta parte musical, pues de números en su estructura más básica. Entonces todo para él eran números. Con el siguiente, ya los que me tocaban para mí, Empedocles, él nos habla de una síntesis, no sé si esté relacionado con el término, pero básicamente una síntesis, una mezcla de los elementos primarios. Estos elementos primarios, ¿cuáles son? Pues los que hemos conocido toda nuestra vida: fuego, agua, viento y tierra. Aquí nos habla básicamente de que todo, todo objeto que nosotros tenemos a nuestro alrededor, que es perceptible, incluso si no lo es, está conformado por estos cuatro elementos. Aunque sea el mismo elemento puro, por ejemplo, por decir el mismo fuego, está compuesto de los cuatro elementos, no solo es fuego. No sé si me pueda explicar. Esta unión se da gracias a la atracción y a la discordia que se tiene un elemento con el otro. Acuérdate de estos términos y quién los introduce sobre este contexto. También nos dice que estos elementos tienen que ser eternos imperecederos, o sea que nunca deben de perecer, o sea, son constantes por una eternidad. Con Anaxágoras, pues un poquito retomando esta idea, pero no nos dice que sea la mezcla de los cuatro elementos primarios, sino que es una mezcla de absolutamente todos los elementos que se puedan presentar en la realidad. Imaginemos que ahorita, no sé, tal vez la pluma que tienes en la mano o el lápiz que tienes en tu mesa, imaginemos que para que se crearan estas cosas, pues tú en una licuadora gigantesca pusiste un poquito de todo lo que se encuentra en este mundo, en esta realidad. Le prendiste a la licuadora y pues este liquidito que te queda lo vaciaste y gracias a eso está tu libreta o tu pluma con la que estás escribiendo en estos momentos. Básicamente a eso nos estamos refiriendo con que el origen de todo es la mezcla de todos estos elementos y pues absolutamente todo lo que nos rodea. Básicamente es una mezcla de todo, de todo.
Y ya nada más continuamos con Demócrito, que él parte hacia un pensamiento más científico que nada, pues nos menciona, nos introduce a este mundo de los átomos, ¿no? Y nos dice que todo está formado por átomos y vacío. O sea, aquí igual un poquito impresionante porque si eres un poquito observador, checa las fechas de todos estos pensadores, sobre todo de este señor. Estás hablando del 460 al 370 antes de Cristo. ¿Cuántos años atrás, cuánto tiempo atrás estamos hablando? Uf, muchísimo, casi 2500 años, casi. Y hace tanto tiempo ya estar hablando de temas tan complejos como lo son los átomos, pues sí es un poquito de aplaudirse y de sorprenderse más que nada. Nos habla, nos dice que átomos hay en gigantesca cantidad y por sobre todo en gigantescas variedades, o sea, hay grandes, hay pequeños, hay lisos, hay rasposos, pero sobre todo estos átomos se van a unir en pequeños espacios que se van a ir creando unos con otros y esta unión de átomos en el vacío va a ser lo que va a crear todo lo que nosotros conocemos básicamente. Y con eso, muy general siempre, eh, ya estamos acabando con los filósofos presocráticos. Me gustaría saber si tuvieras alguna duda, algún comentario, antes de que pasemos con nuestra actividad para cerrar la sesión del día de hoy. Negativo, señor Garay. Ok, entonces, repaso general. Hablamos sobre Arge, hablamos sobre un origen, hablamos de pensadores principales, qué opinaba cada uno respecto a este tema. Y con esto ya nada más me queda ahorita, vamos a hacer un pequeño test que pude, pude crear en una página. Ahorita te voy a compartir el link. Está muy sencillito, son 10 preguntas de opción múltiple. Y pues la verdad está sencillo para que puedas ahí. A ver. Mira, ya te lo estuve mandando por el chat. Me dices si sí lo puedes abrir. Y cualquier problema, pues aquí estoy. Sí. ¿Sí lo pudiste abrirlo? Sí, ya lo estoy haciendo. Vale, vale, vale.
Listo. ¿Cómo nos fue, mi querido alumno? Pues ahí dice que 10. Va, yo te voy a creer, entonces, confío en ti. Y pues básicamente con eso podemos concluir los temas de hoy. Ya nada más pequeñas conclusiones que tengamos que sacar, pues a lo mejor incluso, bueno, yo espero que no sea el caso, pero te puedas estar preguntando, bueno, yo para qué quiero saber esto, no, esto a mí ya no me sirve de nada, pues igual y no va a lo que tú estés estudiando en estos momentos, pero pues sí, es importante conocer un poquito de estos orígenes y por sobre todo cuando tú estudias este tipo de cosas, pues te abres un poco tu mente, tus puntos de vista y llegas a ser un poco más reflexivo en cuanto a todo. Y al final esto en un futuro laboral, por decirlo de alguna manera, o para la vida real, más que nada, te va a ayudar de muchas cosas, el reflexionar las cosas y el siempre estar abierto a opiniones de todo tipo. Entonces esto, pues quieras que no, va a servir de algún modo u otro te va a ayudar. No creas que nada más va a ser tiempo perdido. Y ya nada más, por tu parte, algún comentario, sugerencia, cualquier cosa que puedas tener. Nada, me gusta la clase así como está. Ya más entretenida. Muchas gracias, mi querido alumno. Entonces, con esto damos por terminada la segunda sesión y pues te espero para la tercera y última con la que concluiremos este hermoso tema. Gracias. No, gracias a ustedes, profesor. Cuídense. Nos vemos, joven.